Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy 15 de septiembre, son las 5:30 de la tarde. Por acá por la Ciudad de México está el clima un poco fresco, porque quiere llover. Entonces, bueno, pues ya nos estamos preparando para cenar algo, ¿verdad? Yo espero que todos ustedes también se encuentren muy bien y todas sus familias. Pues bueno, nada más los recordatorios que habíamos dicho, les voy a dejar la clase grabada, esta clase que eh, vamos a continuar viendo la parte de carbohidratos y vamos a ver ahorita un poquito de la tarea que dejamos, que era investigar sobre los polisacáridos. Y también recordarles que el próximo 24 de septiembre, que nos volvemos a ver de manera en vivo, tenemos nuestro segundo examen parcial. Entonces, en el transcurso de la semana les voy a comentar, les aviso los temas que más o menos tendrían que revisar para que preparen su segundo examen parcial. Les reitero también el no dejar de cumplir con tareas, trabajos, porque todo eso cuenta para su evaluación al final. Entonces, pues bueno, esos eran como que los puntos que quería platicar con ustedes antes de iniciar la clase. Y vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es continuación de lo que estábamos viendo la clase anterior, ¿verdad? De los carbohidratos, que ya platicábamos que pues son toda la parte de los azúcares, también se les dice glúcidos, ¿no? Y bueno, les decía que pues la tarea que quedó pendiente fue justamente el que ustedes investigaran sobre lo que son los polisacáridos. Hoy no les puedo pedir que participen, ¿verdad? Pero, pues bueno, les voy explicando sobre los polisacáridos. Y bueno, los polisacáridos pues son también, acuérdense que monosacáridos habla de un tipo de azúcar solamente, ya los polisacáridos son un poco más complejos, ya son estructuras más grandes, que es donde se unen varios monosacáridos. Entonces, lo podemos definir que son cadenas largas, justamente esa parte, son cadenas largas fíjense, de 11 a miles de monosacáridos. O sea, son muy grandes y van a estar unidos entre sí. Ujú. ¿Se acuerdan que les platicaba yo de esos enlaces covalentes que son los que se utilizan o los que usan cada átomo y cada molécula para eh, justamente para unir, ¿no? Átomo con átomo y molécula con molécula. Entonces, eh, al ser moléculas tan grandes, estamos hablando de moléculas de un peso molecular que pueden ser lineales o ramificadas. ¿Sale? Otra característica es que no son de sabor dulce, a pesar de ser carbohidratos, no son de sabor dulce los polisacáridos, ¿vale? Pero pueden ser insolubles o también se dice que pueden formar dispersiones coloidales. Las funciones son muchas en los seres vivos, pero generalmente son de reserva, como el almidón que les platiqué en la clase pasada, el almidón en las plantas y el glucógeno en los animales. También tienen función estructural. Uh-huh. Y entre los polisacáridos más conocidos tenemos pues el almidón, como les comentaba, el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. La quitina es como tipo la varita de los caracoles. ¿Han visto, por ejemplo, los hongos, los champiñones que luego comemos, como tienen como una especie como de varita? Esa es quitina. Ajá. Vamos a describir cada uno de estos ejemplos de polisacáridos. Empezamos por el almidón. Vamos a platicar un poquito más de ellos, de cada uno de ellos. Y bueno, el almidón ya dijimos que es un polisacárido, pero es un polisacárido de almacenamiento.
Ujú. Es el más importante en las plantas. Ujú. Y se presenta, está en forma de gránulos. Si los observamos al microscopio, se ven como en un corte de una hoja de una planta. Y aparte de ver otras estructuras, se forman, se ven como gránulos. Este, y bueno, ¿no? Pues ese es el almidón. Se almacena sobre todo en las plantas, en raíces como la yuca, ujú, el camote, en los tubérculos, en las papas, en los frutos y en las semillas. Por eso es que te dicen que no consumamos mucho almidón o ese tipo de verduras, porque pues generalmente concentran mucha cantidad de almidón, ¿no? Otra, platicábamos que es el glucógeno, otro ejemplo de polisacárido. El glucógeno va a ser la principal forma también de almacenamiento de carbohidratos que tienen lo que tienen los animales. Ujú. Generalmente se encuentra en mayor proporción en el hígado y en el músculo estriado. Ujú. Y en ambos órganos el glucógeno se degrada en la glucosa, o sea, se degrada o se hace más sencillita en forma de glucosa. Ujú. En el caso de las células musculares, ¿ok? Se hace o se degrada para la obtención de energía. Ujú. Para los movimientos. Por eso cuando hacemos mucho ejercicio y todo eso, duelen, ¿no? Los músculos. Este, y en el hígado se usa para la conservación de la glucosa en la sangre, ¿vale? En particular cuando no hay ingesta de alimentos, ¿ok? Como que regula, ¿no? El glucógeno en este caso. El tercer polisacárido es la celulosa, que es el principal polisacárido de las plantas. Se encuentra en la pared celular. Más adelante vamos a ver los organelos, pero déjenme explicarles esto que me refiero cuando hablo de pared celular. Supongamos que esta es una célula. Tiene su núcleo. Después vamos a ver que hay células que no tienen núcleo. Pero hay una estructura que es exclusiva de las plantas, que se llama pared celular. Pared celular. ¿Y cuál es la función de esta pared celular? Pues principalmente darle como esa rigidez a la célula, ¿no? Que pueda mantener su forma. Pared celular, en el caso de la célula animal, no hay. Eso lo vamos a ver, les digo, cuando veamos organelos celulares, les va a quedar más claro. Pero me refiero a esto, es como una pequeña membrana, una capa, que se le llama pared celular en cada célula, pero de las plantas. Entonces, la celulosa es el principal polisacárido de la pared celular de las plantas y es el carbohidrato más abundante en la naturaleza. Ujú. Y están, pues, esta no está presente en el ser humano. Ujú. En el ser humano, pero sí es conveniente consumirla, ¿ok? En alimentos, sobre todo los que contienen mucha fibra, pues, las plantas, ¿no? Por ejemplo, en los rumiantes, las vacas, todos esos que rumean, que pastan, la celulosa se degrada gracias a que en su estómago las vaquitas tienen muchas bacterias que van a sintetizar o van a degradar esa celulosa, este, en algo más sencillo para que la puedan procesar. Y el siguiente polisacárido les comentaba que se llama quitina. La quitina se puede también encontrar en varios grupos de seres vivos. Ujú. Es la sustancia que forma la estructura
que se llama exoesqueleto. Exoesqueleto. Exo es fuera de algunos artrópodos. ¿Cuáles son los artrópodos? Por ejemplo, las arañas, los alacranes, ¿ok? También, de aparte de artrópodos, también de algunos crustáceos y moluscos. Ujú. También se encuentra en menor proporción en los hongos, lo que les decía, esa como babita que se les ve a los honguitos, ujú, y algunas algas, ¿vale? Y bueno, esto sería en general sobre los polisacáridos. Vámonos ahora con el otro grupo de biomoléculas. Ya terminamos carbohidratos, ¿eh? Vámonos ahora a ver el siguiente grupo que también es importante de biomoléculas que se llama lípidos. ¿Qué son los lípidos? Bueno, son biomoléculas también, biomoléculas que van a estar formadas por carbono, su símbolo químico es la C, hidrógeno, H, y en menor proporción de oxígeno, ¿ok? Algunos presentan en menores cantidades azufre, símbolo químico S, y fósforo, símbolo químico P, ¿ok? También se les llama grasas. Grasas, no gracias, ¿eh? Grasas. Y fíjense que las características ya bioquímicas de estas biomoléculas es que tienen una parte que se le llama hidrófila. ¿Qué quiere decir hidrófilo? Que es afín o le gusta el agua, afín al agua, ¿ok? Que va a estar unida a otra parte hidrófoba. Hidrófoba, fobia, repelente al agua, que no le gusta, repelente al agua. Ujú. Y una característica de los lípidos es que son insolubles en agua, o sea, no se pueden disolver en agua, insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos. Ujú. Por ejemplo, el benceno, quilol, cloroformo, éter, entre otros. Ujú. En un organismo vivo, esta propiedad tiene muchas funciones. Voy a poner en otra página las funciones de los lípidos. Tienen muchísimas funciones. Una de ellas es que es la mayor aporte de energía de reserva. Por eso se les llama a veces también moléculas combustibles a largo plazo. O sea, la energía que ellas nos van a proporcionar, a pesar de que es de reserva, pues tarda muchísimo, ¿no? O sea, y se quedan un buen rato para darnos energía. La segunda función es que se usan para producir metabolitos como hormonas esteroideas, prostaglandinas, todos son hormonas, prostaglandinas, ujú, regulan mucha parte de la función metabólica. Otra función es que forman parte de las estructuras de las membranas celulares. Ujú. Otra, forman barreras de protección
forman barreras de protección y aislamiento en mamíferos. Fíjense en quiénes. Por ejemplo, en los osos y las ballenas. Ajá. Que forman una capita de grasa que funciona como su aislante térmico. Por eso es que, por ejemplo, los osos polares pueden vivir en esas temperaturas tan extremas, ¿no? En las plantas, los lípidos construyen una capa cerosita. No sé si han visto que de repente luego hay unas hojitas que están como grasositas, cerosa. Pues justamente esas son lípidos, ajá, que las va a proteger de la deshidratación y contra enfermedades y contra parásitos. O sea, es como su capita de protección. En función la número 5 es que recubren las fibras de mielina de las neuronas, y permiten la transmisión de impulsos eléctricos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les dibujé más o menos unas neuronas, ¿no? Más o menos son algo así. Se encuentran en nuestro cerebro. Estas cosas se les llama dendritas, que por aquí pasa toda la corriente eléctrica, los impulsos eléctricos de los que habla. Entonces, en este caso, los lípidos lo que hacen es que recubren las fibras de mielina de las neuronas, o sea, para darles protección. Permiten proteger y también permiten que se lleven a cabo estos impulsos eléctricos. ¿Ok? Y la sexta función que tienen los lípidos es que pueden ayudar a producir vitaminas como la vitamina A, la D, la vitamina E y la K. Ujú. Entonces, fíjense, o sea, son muy importantes. Pero hay otra clasificación, o sea, dentro de los lípidos hay clasificaciones. Vamos a ver cuáles son. Debido a su diversidad y funciones que desempeñan, podemos encontrar lípidos que se les llama saponificables. Saponificables. ¿Cuáles son los lípidos saponificables? Bueno, los lípidos saponificables se les conoce también con este nombre porque forman jabones. Cuando reaccionan con sustancias alcalinas, como el hidróxido de potasio, KOH, y el hidróxido de sodio. OH es hidróxido y esto es sodio. ¿Ok? Los lípidos saponificables incluyen, fíjense, incluyen ceras, grasas, o también se les llama triacilgliceroles, que son las grasas que se le llama grasas saturadas e insaturadas. ¿Ok? Vamos a ir viendo ahorita cada uno de ellos, ¿ok? Las ceras. Por eso es que los jabones que nosotros, por ejemplo, usamos para bañarnos y hacernos limpieza, están hechos a base de grasas. Y bueno, las ceras son con los compuestos pues, más simples de los lípidos saponificables y son insolubles en agua. Y se les dice que pueden funcionar como impermeabilizantes. ¿Ok? Son producidos por las glándulas sebáceas sebáceas de aves y mamíferos, como nosotros, para proteger las plumas, el pelo, por ejemplo, aquí en el cuero cabelludo, por eso es grasosito, ceros, ¿ok? La función que tiene es proteger el cabello. En el caso de las plantas, también se encuentra en la superficie que forma una capita delgada, que se le llama cutina, y también lo que hace es que evita que la planta se deshidrate.
¿Por qué? Por los organismos parásitos. ¿Ok? Ahí está, por aquí un poquito. También las podemos encontrar, parte de las plantas, las podemos encontrar en los panales de las abejas, ¿no? Formando la cera y el sérum. Y el sérum en el caso de los oídos de los mamíferos. El sérum, la cerilla, ¿no? Se le llama aquí uno de los oídos. Y antes de que las velas se obtuvieran del petróleo, se hacían de la cera de abejas. Anteriormente y todavía sigue usando cera de abeja para hacer algunos productos, sobre todo de uso cosmético. ¿Mm? Los siguientes lípidos saponificables son los triacilgliceroles o triglicéridos. ¿De qué se trata con esto? Bueno, estos son los más abundantes. Ujú. Están formados por una molécula que se llama glicerol y tres ácidos grasos. Incluyen sebo, que proviene de la manteca de res. Otra cosa que se llama lardo, que es la manteca de cerdo. La grasa de la leche, todas las grasas animales y todas las grasas de aceites vegetales. Y dentro de estos triglicéridos o trigliceroles, tienen otra clasificación que pueden ser saturados o insaturados. Los saturados son aquellos que a temperatura ambiente son sólidos. Ujú. Ejemplos de esto tenemos el ácido o los ácidos láuricos, perdón. Tenemos otro que se llama mirístico, palmítico y esteárico. Se encuentran generalmente en abundancia en las grasas de origen animal, por ejemplo, en la mantequilla, la manteca de cerdo, el tocino y el cebo. Esa gente que le gusta mucho el cebito de la carne y todo eso, aguas también porque son grasas saturadas. Ujú. Algunos son de origen vegetal, como el aceite o manteca de coco. Ujú. Y tenemos a los insaturados. Los insaturados, em, estos a temperatura ambiente son líquidos y también se les denomina aceites vegetales. Aceites vegetales. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de maíz, de girasol, de ajonjolí, de aguacate. Ujú. En el caso de los aceites vegetales, de origen vegetal, tenemos, por ejemplo, el aceite de linaza, la mostaza, el aceite de soya, el aceite de nuez. Y de origen animal tenemos, por ejemplo, el aceite del salmón, del atún, de las truchas, del bacalao. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando hay mucha saturación de triglicéridos? Pues, se causa principalmente por la obesidad. Ustedes saben que México es uno de los principales países que más sufre de problemas de obesidad. Y pues una vez teniendo obesidad, pues se desencadenan otros problemas, ¿no? U otros tipos de enfermedades. Ahora viene en el siguiente subgrupo de los lípidos saponificables. Voy a cambiar la página, que son los éteres de glicerol. ¿Cuáles son estos? Este, mm, Generalmente son aquellos que están constituidos
lo que les decía yo, por cadenas hidróficas e hidrófobas, que son solubles o no pueden ser solubles al agua, ¿ok? Bueno, esos son así como en general, ya son como más, no son tan mencionados, por así llamarlo, ¿no? Y tenemos los lípidos no saponificables, que son los que carecen de grupos que se puedan hidrolizar. Aquí vamos a incluir a los esteroides, como el colesterol y muchas hormonas sexuales. Vamos a ver cuáles son los esteroides. Los esteroides son compuestos que se les llama alifáticos porque están también compuestos de carbono, hidrógeno. Incluyen colesterol, hormonas esteroideas y las sales biliares. El colesterol es de origen se le llama biosintético, de todas las hormonas esteroideas, que son elaboradas por las gónadas. ¿Ok? ¿Cuáles son las gónadas? Los testículos y los ovarios. Son elaboradas por las gónadas y la corteza suprarrenal. Esa corteza suprarrenal se encuentra encima de los riñones. También se elabora en la placenta de todos los mamíferos. Y estas hormonas esteroideas, su función que tienen es que controlan el metabolismo en el nivel de los genes. Y las principales hormonas que tenemos los mamíferos principalmente, la primera se le llama progestágenos, la hormona es la progesterona. Seguramente a muchos de ustedes les suena, ¿no? Entonces, como que la escuché en algún lugar. ¿Qué es lo que hace la progesterona? Bueno, lo que hace es que regula todos los fenómenos producidos durante el embrión, el embarazo, perdón. Y pues son las precursoras de todas las hormonas esteroideas. Tenemos otras hormonas que se llaman glucocorticoides, que es el cortisol y la corticosterona. Lo que hacen estas es que ayudan estimulan un proceso que se llama gluconeogénesis y en dosis farmacológicas suprimen las reacciones inflamatorias también. Cuando te mandan que cortisol o que cortisona que le llaman para bajar, por ejemplo, inflamaciones de algún músculo, ¿no? Te mandan que la famosa cortisona. Otra hormona son los mineralocorticoides. Mineralocorticoides. Que también, bueno, la hormona es la aldosterona. ¿Qué es lo que hacen estos mineralocorticoides? Es que regulan el equilibrio y sustancias en el riñón. Otros son los andrógenos. Aquí tenemos a la testosterona, que van a favorecer pues todo el desarrollo sexual masculino y mantienen los caracteres sexuales masculinos. ¿Ok? Se generan los testículos. Y los estrógenos, que es el estradiol, y regula lo que son todas las hormonas sexuales femeninas, que mantienen pues, las características sexuales femeninas, ¿ok? Y bueno, esos son en cuanto a los lípidos, ¿vale? Va a quedar de tarea, chicos, hasta aquí le vamos a dejar. Va a quedar de tarea que por favor, lo voy a poner, ya saben, en el Classroom, investigar las proteínas.
¿ok? Vamos a investigar las proteínas, qué son, cómo se clasifican, ¿ok? Para la siguiente clase. Y también, pues, estudiar para su examen, estudiar para el segundo examen parcial. Les decía que en el transcurso de la semana les hago una listita de los temas que más o menos vendrían en el examen para que lo tomen en cuenta y los puedan revisar. ¿Ok, chicos? Les decía, hasta aquí le vamos a dejar. Ya ahora el próximo 24 terminamos de ver ya lo que son biomoléculas para seguir con el siguiente tema. Y pues bueno, chicos, me dio gusto que se hayan conectado, que hayan visto la clase. Los estoy viendo el próximo sábado 24 para hacer nuestro segundo examen parcial, revisar esta tarea y continuar con el siguiente tema. Que pasen una excelente tarde, un feliz 15 de septiembre, coman, cenen muy rico y nos vemos la próxima clase. Que tengan un fin de semana excelente. Gracias y hasta luego.